¿Alguien más? ¿Necesita hacer alguna consulta? Bueno, parece que no. A ver el chat. No, profe, pero encontré un cuadrado más, estoy re feliz. Vamos Profe, todavía, ¿puede vamos ir Mateo. hasta 20? 20. Sí, llegué ¿Quién a dijo 20. 20? Albo, ¿y quién Yo y más? Mateo. Y Tiara. Bueno, Yo, Tiara, sí. Mateo. Muy bien. Veamos esos cuadraditos acá. Bueno, a ver quién me dice. Eh, tenés, bueno, la Acá, grilla mira, vamos a de hacerlo los... acá. ¿Dónde me paro acá? Sí, ahí. ¿Y O hasta sea, en dónde la voy? primer del... Uy, espérame, Mari. Vámonos, la primer fila del segundo. ¿Acá? No, no, no sé, bueno, A ver, esto es fila. sí. Estas son columnas. Tengo Bueno, primera, está, segunda, la primera tercera. columna. Primera Está, la primera columna. columna, el Sí, segundo vértice, sí, va acá. hasta el último vértice de la segunda columna. ¿Hasta acá? Eh, de Así. ahí, sí, ahí. Bien. Ahora, Ahora, de ahí vas al tercer vértice de la cuarta columna. Y así. excelente. Tiara, No, profe. no Nada encontraste que ese. ver. ¿Y qué No, encontraste, no. Tiara, vos? No. Ahora que lo veo no tiene mucho sentido lo que hice. Mira, ahora te muestro. Sí, dale. Sí, profe. Pero esos son rectángulos, no son cuadrados. Por eso lo hice mal. Bueno, Nada que ver. no importa, vale el intento igual, ¿sí? Está bien. Este es uno y el otro. Y el otro es, o sea, sería el opuesto. Bueno, Girado, empieza. ¿no? Un toque Sí, sí. girado. Bueno, a ver si con el rojo se ve. Sí, está. Ahí va, ¿no? Bueno, ahí están Sí. todos los cuadros. Ahora sí están todos, ¿sí? Voy a reproducir los últimos dos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo calculamos el lado. Ok, voy a mencionarlo, después todo lo hacen de tarea porque tengo que seguir avanzando. Sí, no sé, por ejemplo, si tomo el rojo, me tengo que fijar en este triángulo. ¿Se dan cuenta? Que es rectángulo, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, si le hacemos zoom a ese triángulo, ¿ok? ¿Cuánto mide? Esto mide 2, ¿o no? Y esto mide 1. Yo quiero saber el lado. Y listo, hacen lo mismo que antes. Aplican Pitágoras, como acá. Y ya está, eso es todo. ¿Se entiende? Sí, profe, el tema es cuántos dígitos se ponen después de la coma, pues, No, ningún dígito después de la coma. porque... Acá queda escrito raíz de 2. Queda escrito Ah, así ok. esto. Ah, entonces el lado sería raíz de... Ponerle en el otro ángulo, en el otro cuadrado sería raíz de 5. Claro, esto te va a dar raíz de 5. Muy bien. El resto hace la cuenta. Raíz de 5. Ya está, que es aproximadamente 2, algo. ¿Por qué? Si yo tengo raíz de 1, esto es 1, esto es 2, esto es 3.
Quiere decir que raíz de 2 y raíz de 3 me dan 1, algo, 1, algo, ¿sí? Este es 2, algo, 2, algo, 2, algo, 2, algo, ¿ok? ¿Qué pasa con estos? Tengo infinitos decimales no periódicos. Lo mismo que acá, ¿sí? ¿No? Se pueden escribir como fracción. Esto te da entero. Esto te da entero. Bueno. ¿Ok? Entonces todas las raíces que no dan enteras me dan irracionales, ¿sí? Números irracionales. ¿Sí? Después tenemos otros números que son irracionales, que yo les había mostrado, que si yo pongo por ejemplo 1,1, los naturales atrás, ¿sí? Números naturales. Es decir, estoy armando la parte decimal poniendo detrás de la coma todos los números naturales. Todos los números naturales son infinitos, o sea que voy a tener infinitos decimales. Pero como va cambiando todo el tiempo el número, nunca voy a tener una parte que se repita siempre, como en los periódicos. Y como no se puede escribir como periódico ese número, o sea, no tiene una parte de su desarrollo decimal periódico, no se va a poder pasar a fracción. Por lo tanto, no es un número racional, o sea que es un número irracional. ¿Sí? Número irracional que se simboliza con esta I de doble palito. Bueno, ¿se entendió? Entonces, todos los irracionales se anotan así. No sé, tengo pi. ¿Cómo anoto pi? Lo anoto así, ¿no? El número pi. 3,14 infinitos decimales no periódicos. Pi es un número, se llaman trascendente este número. Hay un par más de estos. ¿Sí? 3, 14. A ver, por ejemplo, miren. Yo vengo a Google y pongo desarrollo decimal de pi. Hay matemáticos que dedican su vida a encontrar más decimales de pi. Igual ahora lo hacen con computadoras y esas cosas. ¿Sí? Miren. Acá uno que tiene, no sé, una banda de decimales. Miren esto. Acá. Miren qué lindo esto. Me haría un cuadro con esto. Bueno, esto es una parte del desarrollo de pi. 3, 14, 15, bla, 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 bla. Y llega hasta... Vaya a saber qué número decimal acá, ¿no? Pero bueno, tiene infinitos decimales. Después está el número E. ¿Sí? ¿Alguien conoce el número E? Está en la calculadora. E por Euler, que fue un gran matemático. A ver si hay algún desarrollo de número E.
Bueno, acá hay uno, acá hay otro, miren este. Horrible los colores, pero bueno. $2,718 bla 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 bla. 10.000 decimales de, mire. ¿Qué otro número de estos hay? Hay el número de oro, ¿lo conocen? ¿Alguien conoce el número de oro? No. No. Chicos, no saben nada de la vida. El número de oro está relacionado con crecimientos en la naturaleza. Así es el número de oro. Y se puede construir geométricamente, relativamente fácil. O sea, yo agarro, hago un cuadrado del lado 1, ¿sí? Acá tengo el 0, acá tengo el 1. Lo parto a la mitad. 1, digamos, agarro esta longitud, ¿sí? Y con el compás pincho acá. A ver, hago una especie de compás. Y trazo este arco. Entonces, esto que está acá es el número de oro. ¿Conocen? A ver. Hay una imagen que tienen que conocerla. ¿Esta imagen la conocen o no? ¿Nunca vieron esta imagen ustedes? Sí, yo Sí, profe, yo sí la vi. Bueno, esta imagen contiene implícitamente el número de oro, porque desde, digamos, del piso al ombligo y del ombligo a acá, si yo agarro esta distancia y la divido por esta, me da el número de oro. Si yo agarro la altura del muñeco este y la divido por la altura del ombligo hasta el piso, me da aproximadamente el número de oro. Si yo hago un promedio de muchísimas personas, miren este Stone Trooper. Si hago un promedio de muchas personas, me voy a acercar cada vez más al número de oro. ¿Sí? Acá hay otro tipo de construcción, acá hay algunas aplicaciones. Qué fea esta imagen chiquitita. Bueno, más o menos se ve. Por ejemplo, Torre Eiffel está hecha con las proporciones áureas, se llaman. Dentro del Pentágono hay un montón de relaciones que tienen que ver con el número de oro. Esto era el símbolo de, bueno, casi el símbolo de la escuela pitagórica. En realidad era esta estrella de 5 puntas encerrada en un círculo. Era el símbolo de la escuela de Pitágoras, que había descubierto el dodecaedro, que es un cuerpo regular cuyos caras son todas pentágonos. Bueno, hay muchas cosas. Después van a tener que hacer un trabajo sobre los números irracionales. Esta es la división del segmento en media y extrema razón. Fíjense la caparazón del Nautilus, ¿sí? Que tiene estructura fractal y crecimiento. Tiene que ver con el número de oro, porque esto guarda relación con el número de oro. La sucesión de Fibonacci, que vamos a tener que estudiar esas sucesiones. Fíjense acá. ¿Qué es esto? ¿Alguien reconoce este logo? El de Apple. El de Apple, miren, ¿qué pasa acá? Está esta cosa metida acá adentro, ¿sí? O sea, el logo de Apple está basado en las proporciones del número de oro, porque la Gioconda, ahí Dalí, un montón de artistas trabajaron con esta proporción, porque desde Grecia, el Partenón de Grecia está hecho en función de las proporciones del número de oro, porque desde Grecia se cree que
digamos, las cosas bellas tienen, están relacionadas a este tipo de proporciones. Y después se empezó a descubrir que muchas cosas en la naturaleza, fíjense en huevos, o sea, esto, ¿no? Esto tiene 5 volutas. Todo esto que tiene, toda la naturaleza que tenga 5 pétalos, 5 cosas, está relacionado con las proporciones del número de oro. Bueno, hay tanto para saber. Mira, acá está el Partenón. El Partenón está trabajado en función del número de oro. Bueno, van a estudiar unas cuantas cosas. Fíjense. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los huevos de gallina, una cosa que tiene, bueno, sí. Los huevos de gallina, si vos medís los huevos y medís en muchos huevos, en cantidad, estadísticamente, y empezás a hacer las cuentitas, los promedios, qué sé yo, te empieza a dar el número de oro. Fíjense las relaciones en la pirámide, ¿no? 1, 6 y pico también tiene que ver con el número de oro. Y adentro la cámara está hecha según el teorema de Pitágoras. Bueno, hay violín, proporciones de la medida de los instrumentos. Hay tantas cosas que cuando ustedes empiecen este año van a descubrir muchas cosas. Van a empezar a ver por qué el porqué de muchas cosas que desconocen. Miren, ¿qué es esto? ¿Alguien reconoce el logo este? El logo de Twitter. ¿Y cómo está? Mirá. Está metido dentro de la división del rectángulo en proporción áurea. Ya relacionado al número de oro. Este era el símbolo de la escuela de Pitágoras. Bueno, no me extiendo porque quiero arrancar con lo otro. Se las dejo picando. Nosotros tenemos una matemática en la Universidad de Buenos Aires que hizo un trabajo muy extenso y reconocido a nivel mundial sobre lo que se llaman números metálicos. Que bueno, arranca el número de oro, después hay otro número que se llama número de plata, número de bronce, se llaman números metálicos porque tienen relaciones de este tipo. Vamos a arrancar con un repaso sobre radicación. Fíjense que estuvimos viendo lados que medían raíz de 2, raíz de 5, ¿no? Tienen que ver con las radicaciones. Vamos a repasar rápido la radicación en Z. Vamos a ver cómo se leen algunas cosas en lenguaje simbólico. Y después vamos a trabajar un poquito con esos números irracionales en forma de raíz de algo que no tiene solución entera, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo acá, una especie de definición de lo que es sacar la raíz cuadrada de un entero. ¿Sí? Fíjense que acá dice entero positivo porque la raíz cuadrada, ¿sí?, se la puedo sacar un número en tanto y en cuanto yo pueda hacer como la operación contraria. Fíjense, la raíz de 25 es 5, ¿por qué? Porque si yo a 5 lo elevo al cuadrado, que es como lo contrario de sacar la raíz cuadrada, vuelvo al número que tenía acá adentro, que se llama radicando, ¿ok? Y obviamente 5 es positivo, es un número positivo. ¿Qué dice la definición? Miren, la raíz cuadrada de un número entero positivo, A puede ser cualquier número entero positivo, es un número positivo también, ¿ok? De manera tal que el resultado elevado al cuadrado me vuelve a dar el número al cual le saqué la raíz. Eso es lo que dice acá. Acá está escrito esto mismo en lenguaje simbólico. ¿Qué dice? Raíz cuadrada de A igual a C, o sea, otro número. Sí, solo sí quiere decir que si pasa esto, o sea, si pasa esto, tiene que pasar esto, sí o sí. Las dos cosas tienen que pasar, no puede pasar una y la otra no, ¿ok?
Son condiciones recíprocas, ¿sí? Entonces, de vuelta acá, raíz de A es igual a C, si solo si, C al cuadrado me da A, ¿sí? Con A mayor que 0, o sea, este número tiene que ser positivo, y C también tiene que ser positivo. Te va a dar positivo. ¿Se entendió? Esto quiere decir sí, solo sí. Mayor. Este quiere decir y. Y excluyente, o sea, quiere decir que estas dos cosas tienen que pasar a la vez. Entonces, este quiere decir sí y solo sí. Después, este quiere decir sí. Y. Ambas cosas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así general. A y B, ¿sí? Quiere decir A y B tienen que pasar y las dos cosas a la vez. Porque si yo tengo, por ejemplo, A o B, quiere decir que puede pasar una sola cosa en este caso. Si se cumple una de las dos está bien, se pueden cumplir las dos o una de las dos. En cambio acá se tienen que cumplir sí o sí las dos a la vez. ¿Se entiende la diferencia? No sé si este símbolo aparece acá, pero por las dudas, o de última para que sepan. Bien. Profe, ¿puedes hacer un ejemplo con números, o sea, en vez de letras, porque me remarea? Y acá está, mirá. Acá está el ejemplo. Bueno, no, yo digo de A y B tienen que suceder simultáneamente. ¿Cómo sería? Y acá, mirá, la raíz de 25 es 5, ¿sí? Y 5 al cuadrado es 25, ¿no? Las dos cosas son verdad, ¿o no? ¿Sí o no? En cambio acá, fíjate, las dos cosas no son verdad. La raíz de menos 36 es 6, no. 6 al cuadrado es 36, pero esto no es verdad, ¿no? Y si pongo la otra opción pasa lo mismo. La raíz de menos 36 es menos 6, no. ¿Por qué? Porque si yo a menos 6 lo leo al cuadrado, me da 36, no me da menos 36. ¿Se ve que estas dos cosas no pasan a la vez? ¿No se cumplen? Ahora sí. Acá dice, esto es verdad si esto es verdad y viceversa. O sea, este número tiene que ser este. El que está acá adentro tiene que ser el que te da como resultado elevar este al cuadrado. ¿Y pasa eso todo a la vez? No. Fíjate, este acá no es igual que este. Entonces no está pasando. ¿Entiendes? Sí, profe. Ok. Dice, la raíz cuadrada de un número entero negativo no se puede calcular. Justamente ¿por qué? Porque no cumple con esto. ¿O no? ¿Sí? Tiene que ser estrictamente esto. Este no es positivo. Entonces no se va a cumplir. Tampoco está pasando qué cosa. Que cuando le elevo al cuadrado me da el de adentro. Elevo el resultado al cuadrado y no me da el de adentro. O sea que no se puede calcular. ¿Y qué otra opción tendría si 6 o menos 6? Ninguna otra. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí. Con la raíz cúbica, ¿sí? Pasa que no tengo restricciones. No importa si el número es negativo o es positivo.
me va a dar siempre. No voy a tener el problema que tengo cuando tengo raíz cuadrada. ¿Sí? Después dice acá para cualquier número. Raíz enésima quiere decir para cualquier número. ¿Sí? Acá después habría que aclarar un par de cosas. Por ejemplo, n es positivo. ¿Sí? No tengo raíz con índice negativo. Aparte, si estoy en z, ¿no? Acá no voy a tener exponente negativo que me va a dar 1 sobre algo, ¿sí? Esto es como genérico. Después vienen las particularidades. Dice, si el índice es par, o sea, cuando yo tengo esto así. Esto es el índice. ¿Sí? Esto se llama radicando. Y este cosito de acá es el signo radical. ¿Sí? Dice, si el índice es par y el radicando positivo, la raíz es el número entero positivo que cumple la condición pedida, que es esta. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, índice par 4 o 2. Recuerden que acá, aunque no se escriba, la raíz cuadrada implica un 2, ¿sí? Aunque no se escriba. Es como cuando escribo x. Yo no escribo x elevado a la 1. Escribo x y sobreentiende que su exponente es 1. ¿Por qué? Porque es el exponente más chico que puedo tener entero. Y acá el índice, no puedo tener índice 1, no existe raíz con índice 1. El índice más chico que ponemos acá es 2, ¿ok? Bien, entonces, índice par, radicando positivo, el número es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dar, digamos, según la definición, este resultado lo tengo que elevar al índice. Y si el índice es par, acá me queda una potencia par. Si la potencia es par, no importa, por ejemplo, yo puedo tener, si este número es positivo, ¿qué me va a quedar? Positivo, 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 ¿ok? Esto me va a dar positivo, ¿o no? Positivo, positivo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Dice, si el índice es par y el radicando negativo no se puede calcular. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no voy a obtener... O sea, cuando yo aplique la definición y tenga que elevar a un exponente par, cualquier número elevado a un exponente par me va a dar positivo. Entonces, si el radicando es negativo, nunca lo voy a obtener, porque siempre acá voy a obtener un positivo al elevar un exponente par. ¿Se entiende por qué no se puede calcular? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Después dice, si el índice es impar, o sea, volvemos a esto. Esto básicamente está dividido en dos, ¿no? Índice par índice impar, ¿se entiende? Acá tengo lo del índice par, acá tengo lo del índice impar. Entonces, cuando es impar, ¿qué pasa? Lo voy a poder calcular siempre. Y el resultado me va a dar el mismo signo que el radicando. Fíjense, acá tengo positivo, me da positivo. ¿Sí? Cuando hago como si fuera la comprobación, ¿no? Que hago lo inverso, vuelvo a lo que tenía antes. Es como cuando, si yo hago 2 no.
5 menos 2 es 3. Sí, solo sí. 3 más 2 es 5. Es lo mismo, como la definición de resta naturales. ¿Por qué sé que esto está bien? Porque si yo hago lo contrario, si a 3 le sumo lo que le resté a 5, tengo que volver a obtener 5. Bueno, es lo mismo esto. Nada más que con la raíz y la potencia. Si yo hago lo contrario, tengo que volver a obtener el número que tenía al principio. Fíjense, acá es negativo. ¿Sí? Después elevo a la quinta. Cuando yo hago índices negativos, acá voy a tener menos, o negativo, negativo. Estos dos, cada par de estos me da un positivo multiplicando, ¿no? ¿Sí? A ver, lo voy a hacer al costado, porque ahí no tengo lugar. ¿Sí? Fíjense, tengo negativo multiplicado por negativo, multiplicado por negativo, multiplicado por negativo. Cada par de estos me da positivo. ¿Sí? Obviamente, si multiplico dos positivos de signos iguales me da. Y acá yo tengo signos distintos. Entonces me termina quedando negativo siempre. Cuando yo tengo exponente impar me va a sobrar siempre un negativo al final. Que va a ser el que va a ser negativo todo lo que vengo arrastrando de antes. ¿Ok? Bien. O sea que si tengo índice par, ¿qué tiene que pasar? Acá tengo que tener un positivo en el radicando y me va a dar positivo. Y si tengo índice impar, no me importa si acá es negativo o positivo, me va a dar siempre. Siempre sí que se puede calcular, ¿no? Por último, dice la raíz enésima de 0 es 0, salvo cuando el índice vale 0. Esto quiere decir para todo. La A, así pata para arriba, quiere decir para todo. En este caso se lee para todo n. ¿Sí? Acá sería para todo n. La A quiere decir para todo. ¿Sí? ¿Por qué distinto, digamos, n no puede ser 0? Y bueno, tampoco podría ser 1, ¿no? Pero primero porque índice 0 no hay. Segundo porque 0 a la 0 daba 1. ¿Se acuerdan? 0 a la 0 es 1. Acá podríamos agregar n distinto de 0. A ver si le pongo... No, menos 9. Y n distinto de 1. O podríamos poner también, si no, para todo n mayor que 1. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá más o menos? Sí, profe. Sigamos. Acá hay unos ejercicios para hacer, ¿sí? Esto se los dejo a ustedes para después. Que los tengo que subir igual. Fíjense, acá dice calculen cuando sea posible. ¿Sí? Así que mirándolo de atrás se fijan cuándo se puede calcular y cuándo no. Cuando se puede, bueno, tienen que hacer esto. ¿Sí? Esto de acá. No me ponen solo el resultado, tienen que poner esto. ¿Ok? Bueno, acá lo mismo. Cuando se pueda calcular, calculan. Las raíces las calculan al costadito y anotan todo esto, ¿sí? Y acá hay como unos pequeños problemitas. ¿Sí?
¿Se entiende acá? Tengo un cuadrado. A ver, voy a hacer un comentario sobre esto. Dice que el área mide 81 centímetros cuadrados, ¿sí? Si ustedes tienen que sacar el lado. ¿Cómo es el área de un cuadrado? La fórmula. Área de cuadrado igual lado por lado, ¿no? Porque es un rectángulo esto. El área de un rectángulo es base por altura. Acá como la base y la altura se llaman igual, entonces queda lado por lado, o sea, lado del cuadrado. Esta es la fórmula, entonces a partir de acá ya les queda una ecuación, ¿o no? Tienen que sacar el valor del lado. Y acá dice que hay que sacar la arista de un cubo. ¿Saben lo que es la arista de un cubo? No. Ahí me mataste, profe. Era la esquina, ¿no? Ahora te revivo, quédate tranquilo. Ok. Ahí tengo mi cubito, ¿sí? La arista es la intersección de dos caras. Esto es un vértice. Y vamos a hacer esta. Esto es una arista. ¿Ok? Entonces tengo cara, vértice, arista. La unión o la intersección de dos caras es una arista. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que calcular? La arista de un cubo. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Volumen del cubo es igual a la arista elevado al cubo. ¿Sí? ¿Ok? En el cubo todas las aristas son iguales. Ahí tienen las dos formulitas que tienen que usar. Y bueno, el primero es buscar qué número elevado al cubo me da eso. O sea, en el A, ¿qué tendría que hacer? Mi ecuación es ¿qué número al cubo me da menos 125? ¿No? Es esa ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, recuerden lo que vimos la clase pasada sobre ecuaciones, ¿ok? Tienen que usar eso. Bienvenidos al cuarto año. Acá tenemos la definición de raíz enésima, ¿sí? Como vimos en enteros, si n es par, si n es impar, ¿sí? Y acá hay algunas, digamos, propiedades. Fíjense acá. ¿Qué dice acá? Que yo puedo escribir una raíz como potencia, ¿sí? ¿Quién pedía ejemplos con número? Yo, profe, había pedido. ¿Y cómo es tu nombre? Mateo. Mateo, mirá. Suponete que yo tengo escrito esto. ¿Sí? Acá es como que tiene exponente 1. El exponente 1 no se escribe, se sobreentiende, ¿sí? Lo mismo acá, si yo tengo escrito solamente 27, se sobreentiende que tengo escrito en un exponente 1. Entonces, ¿esto cómo se escribe? 27 elevado a un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que el índice de la raíz viene a parar ¿dónde? Al denominador,
¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y el exponente del radicando va a parar al numerador. ¿Se entiende la idea? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 2 a la quinta, entonces, ¿cómo voy a escribir esto? 2, ¿quién va a parar arriba? El 5, ¿no? ¿Está? Esta que está acá, ¿qué dice? Si yo tengo, fíjense, multiplicación de raíces con el mismo índice, puedo armar una sola raíz, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Es decir, yo tengo esto que está acá. Puedo escribir una sola raíz, obviamente con el mismo índice. Y los radicandos quedan multiplicándose, ¿no? Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 7, ¿qué puedo escribir? Raíz cúbica de 2 por 7. ¿Ok? No importa lo que dé más allá de eso. No importa qué puedo escribir. Bueno, puedo escribir un número solo acá. En vez de escribir todo dos factores, escribo un solo número. Después, la división, miren. División lo mismo, es como multiplicar, ¿ven? Se une en una sola. O sea, yo puedo escribir. Si yo escribo esto, equivale a escribir esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y puedo escribir qué cosa acá. A ver, lo voy a escribir abajo. Quiere decir que yo puedo escribir así esto. O así. ¿Sí? Esto pasa a ser esto y esto pasa a ser esto. Fíjense, son 4 formas de escribir lo mismo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Buenísimo. Bien, fíjense esto acá, ¿sí? Dice extracción de factores del radical. ¿Qué quiere decir esto? Un número yo lo puedo factorizar, ¿se acuerdan? Primer año que ustedes factorizaban los números para sacar MCM y DCM. A partir de números primos, bueno, lo vamos a repasar igual porque vamos a hacer algún ejercicio. Pero por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 8, ¿sí? ¿Cómo se factorizaba ese número? Escribir el 8, tenía que tener en cuenta los números primos. Entonces empiezo, divido por el primer primo. 8 lo puedo dividir por el primer primo, sí, me da 2, ¿no? O sea, puedo dividir por 2, porque el 8 es par. Entonces, 8 dividido 2 me da 4. Lo escribí acá, ¿sí? ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí, sigo dividiendo por 2. 4 dividido 2, 2. ¿Puedo seguir dividiendo por 2 una vez más? 1. Y se terminaba ahí. Si yo multiplico estos números que me quedaron a la derecha, 2 por 2 por 2, obviamente tengo 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que el 2 se podía escribir como 2, que el 8 se podía escribir como 2 al cubo. ¿Sí? En el caso de la extracción de factores radical, lo que voy a hacer primero
es escribir el 8 según su factorización o su desarrollo en factores primos, ¿sí? 2 por 2 por 2, ¿ok? Escribí lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener en cuenta el índice de mi raíz, que es 2, aunque no se escriba. Entonces voy a agrupar de a dos factores iguales. Ahora, ¿qué me va a quedar? Raíz de 4 por 2. ¿Sí? Agrupé que dos factores iguales, porque en función de el número que tiene mi índice, que en este caso es 2, aunque no se escribe. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir a esta propiedad que está acá. Esto que está acá. Pero la voy a usar en el sentido inverso. O sea, si acá dice igual, quiere decir que si escribo esto lo mismo. Acá yo tengo escrito esto de esta forma, ¿o no? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a escribir de esta forma, es decir, lo voy a desarmar en una multiplicación. Entonces voy a escribir raíz de 4 multiplicado por raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Y ahí llegué al resultado ¿sí? Que raíz de 8, ¿a qué es igual? A 2 veces la raíz de 2. Se dice extracción de factores del radical, ¿por qué? Porque fíjense, dentro del radical acá tengo 3 factores, ¿no? Entonces terminé sacando, digamos, de la raíz 2 factores que se transforman en 1, ¿por qué? Porque está la raíz en el medio y pasa esto, ¿no? O sea, saqué 2 factores del radical, me quedó este número, ¿sí? Es como una especie... ¿Vieron cuando tenemos fracciones y las simplificamos? Que achicamos los numeradores y los denominadores. Bueno, es similar, o sea, no es lo mismo. Yo no estoy simplificando acá, pero más o menos es una operación similar. ¿Se entiende lo que digo? Estoy escribiendo, digamos, dos expresiones equivalentes del mismo número. Y cuando estoy trabajando con radicales, se dice que extraigo factor radical, por ejemplo, en este caso. Y fíjense, dentro del radical tenía un 8, ahora tengo un solo 2. Y apareció un 2 multiplicando afuera. A eso es a lo que se le llama extraer factores de radical. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver alguna otra cuestión acá. Puedo resolverlo de otra forma, o sea, escribiendo alguna otra cosita que tiene que ver con esto que está acá. Digamos, esto está, no sé, desarrollado de una forma. Y acá, digamos, hay un ejemplo práctico muy sencillo. O sea, ¿cuándo puedo hacer esto? Cuando este número, ¿sí? O en el desarrollo, digamos, de factores primos de este número, encuentro factores donde la potencia es igual o mayor al índice de la raíz, ¿sí? Si yo tuviera un número que acá adentro me queda 2 por 3 por 5, todos tienen exponente 1, o sea que ni siquiera tienen el mismo número que el índice, entonces no puedo sacar nada ahí adentro, ¿sí? Voy a poder sacar factores dentro del radical cuando los factores o el desarrollo factorizado de los números que están dentro del radical aparecen exponentes iguales o mayores al índice, si no, no lo puedo hacer, y eso es lo que está diciendo ahí. Fíjense acá, ¿no? Puede pasarme que ahora vamos a ver algunos casos.
yo tenga, por ejemplo, en vez de tener raíz cuadrada de 8, si yo tuviera raíz cúbica de 8, voy a agrupar esto en función siempre del valor del índice. Si mi índice fuera 3, yo acá no escribiría esto. Acá podría escribir 2 al cubo, ¿no? Como está esto acá. En ese caso yo voy a poder simplificar el índice con el exponente, ¿sí? En cambio, si me dan iguales pero pares, no lo puedo simplificar. Ahí sale el módulo, ¿sí? ¿Ok? Así que ahí tengo que tener cuidado, porque eso va a tener dos resultados. Fíjense, acá adentro, si yo tuviera 2 o menos 2, como el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Y como tengo índice par, lo voy a poder resolver. Recuerden que si yo tengo índice par, eso está en la hojita anterior, radicación de enteros, el número que están erradicando tiene que ser sí o sí positivo. Y como en el radicando yo acá tengo un algo elevado a la cuarta, o sea, todo el radicando es toda esta expresión. Esta expresión que tiene potencia par siempre va a dar positiva, entonces no importa si es positivo o negativo. Por eso sale como el módulo de lo que yo tenga acá. ¿Y el módulo qué implica? Implica dos valores y A distinto de 0, ¿no? Porque yo voy a tener siempre dos números, si son distintos de 0, que tengan la misma distancia al 0. O sea, que tengan el mismo módulo. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos de acá, ¿sí? Me hago una lista de primos primero. O sea, de los primeros primos. Listo. Raíz cuadrada, dijimos de... ¿Cuánto era? 125. ¿Qué es lo primero que hago? Agarro el 125 y lo factorizo. Entonces vengo acá y me fijo. ¿Es divisible por 2? No. ¿Es divisible por 3? 5 más 2, 7 más 1, 8. ¿No me da múltiplo de 3? No. ¿Es divisible por 5? Sí. Porque termina en 5. 125 y de 5 me da 25. Este también. Fíjense, yo no pude dividir por 2 ni por 3 antes, así que ahora tampoco. No puedo dividir por 2, porque no me voy a empezar a fijar de vuelta. Sino lo que voy a hacer es ver si puedo seguir dividiendo por el mismo número. En este caso sí. Llegué al primo, así que quiere decir que ahí se va a cerrar. Entonces fíjense, esto es 5 al cubo. ¿Y qué índice tengo yo acá? Tengo índice 2. Entonces voy a escribir esto de esta forma. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Entonces si yo agrupo de a dos factores, porque mi índice es 2, voy a escribirlo como 5 al cuadrado por 5, ¿sí? Entonces vuelvo a escribir. Ahora utilizo esta propiedad que decía, ahora la voy a escribir al revés a propósito. La voy a usar así. ¿Sí? Voy a usar esa propiedad acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Acá yo tengo índices pares e iguales. Por lo tanto, esto me va a dar módulo de 5. ¿Se acuerdan que el otro día también, si estoy confundido me dicen, pero el otro día vimos, creo que lo vimos cuando vimos el tema de cómo se resuelve la ecuación, que si yo tenía esta expresión, esto me daba el módulo de x, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, Yo profe. no, profe. Bueno, a ver, vuelvo entonces
a lo del otro día. ¿Estuviste la clase pasada? No, no pude entrar. Bueno, entonces después vas a tener que mirar el video, pero acá vimos que cuando yo tengo este tipo de ecuaciones, digamos, muchos lo aprenden mal esto y dicen que esto pasa como raíz. No te queda x igual a 3 nada más. Pero en realidad yo acá tengo dos soluciones, porque si yo pongo menos 3 y lo leo al cuadrado también me da 9. Entonces hay que usar esta propiedad que está mencionada acá. Eso implica escribir de los dos lados la raíz. Y esta expresión, vimos acá, hicimos una tablita con valores. Y vimos que esta expresión resulta ser el módulo de lo que esté acá adentro. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo esta expresión, acá x vale 5. Tengo la raíz de x cuadrado, pero en vez de x5, o sea, la raíz de 5 al cuadrado es el módulo de x, porque responde a esta expresión, ¿ok? ¿Y cuánto era el módulo de 5? 5, ¿o no? Entonces acá me queda 5 raíz de 5. Y ahí sacamos los factores del radical. O sea que esto que está acá, la raíz cuadrada de 125, resulta dar ¿cuánto? Si sacamos o extraemos los factores radicales. Me da 5 raíz cuadrada de 5. ¿Se entendió esto? Vamos a hacer otro. El último. Ah, no tenía que hacer esto. Voy a hacer el D, que es raíz cúbica, ¿sí? Hoy estoy dormido. Raíz cúbica de ¿cuánto era? Me olvidé. 128 me parece, profe. 108. 108. Raíz cúbica de 108. Entonces, ¿qué hago? Primero agarro el 108 y lo factorizo. Es par, así que lo puedo dividir por 2. Me da 54. Sigue siendo par. Puedo seguir dividiendo por 2. Esto da 27. Ya no es par. Pero lo puedo dividir por 3. Porque si sumo 7 más 2 me da 9. Que es múltiplo de 3. Y ahora me da 9. Dividido 3. 3. Dividido 3. Y se terminó. Entonces ahora 108. Tengo índice 3, tengo que tratar de agrupar de a 3. Acá no puedo porque son 2. Y acá puedo armar un paquete de 3. Entonces me queda 2 al cuadrado multiplicado por 3 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, escribo la factorización. O sea, la factorización que pude armar con paquetes de a 3 factores iguales. ¿Sí? Ahora aplico esta propiedad que está acá arriba. ¿Qué dice acá? Cuando tengo esto, se pueden simplificar, ¿no? El índice y el exponente. Entonces, en este caso, puedo simplificar. Y me queda un 3 ahí. O sea que esto me queda 3, que es el número que sale de la simplificación. O sea, de acá sale el 3. Multiplicado por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces me va a quedar 3 por la raíz cúbica de 4. Esto se escribe así. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, para la próxima, ¿qué hay que hacer?
calcular lados de los ¿sí? Y van a hacer, yo hoy ya les voy a subir esto, van a hacer el ejercicio 1, ¿ok? Del trabajo. Son 1, 2, 3, 4 porque estos dos los hice yo. ¿Sí?